Bienvenidos a este video, familia, donde les quiero explicar cómo pueden buscar ustedes un código en el libro ICD-10-100. Cuando yo empecé a estudiar codificación médica, me hubiese gustado que alguien en español me explicara el paso a paso de cómo buscar el código. Y eso es lo que pretendo hacer en este video, enseñarles de manera fácil, sencilla y rápida cómo buscar un código en el libro ICD-10-100. Esto principalmente es para aquellas personas que quieran entrarse en el mundo de la codificación, no para aquellos que ya son expertos, que están experimentados con el campo, ¿vale? Entonces hay 3 pasos que tenemos que seguir a la hora de buscar un código en el libro. Primeramente tenemos que buscar el término principal en el índice. El término principal, o el main term como le dicen en inglés, pues es aquella palabra que indica una acción o ya sea el diagnóstico o alguna condición que es la que se va a encontrar en el índice, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver ahora más adelante cómo buscarla. Número 2, lo que vamos a hacer es verificar el código en la lista tabular, que es una parte, un segmento del libro, que es donde se encuentran alojados todos los diagnósticos, todos con los códigos respectivamente. Y por último, revisar las pautas o los guidelines, que son estos quienes nos va a decir dónde tenemos que codificar, dónde no, si tenemos que añadir un código adicional, si tenemos que añadir algún carácter adicional. Esto nos lo va a decir los guidelines. Por eso es muy importante conocerlo. Pero eso lo vamos a ver en otro video, ¿vale? Ahora simplemente vamos a aprender cómo buscar ese primer código de ese diagnóstico. Entonces ahora vamos a ver cómo seleccionar el main term o el término principal. Vale, el main term tenemos que saber que es una enfermedad o una condición. Por ejemplo, Parkinson disease, en este caso, estamos hablando de enfermedad de Parkinson. Aquí el main term es disease, aunque probablemente usted vaya al libro y busque Parkinson, como es una enfermedad tan conocida y tan popular y tan frecuente, pues probablemente en el índice, en la palabra P, se encuentre Parkinson. Pero si busca disease y de ahí va hacia la P, se va a encontrar Parkinson. Por lo tanto, aquí el main term es disease, que es la palabra que indica una condición, una enfermedad o que indica una acción, porque Parkinson por sí solo simplemente es el nombre de la enfermedad, ¿vale? Entonces, número 2. Otro ejemplo de main term que podemos usar la palabra para buscar en el índice es, por ejemplo, un diagnóstico: diabetes mellitus, hipertensión, glaucoma, que son palabras ya genéricas, específicas, que ya sabes que es una sola palabra, es un diagnóstico y vas a ir directo al índice a buscarlo. Entonces, número 3, la palabra que indica una acción, como ya dije previamente. Una palabra que indique que está haciendo algo, que algo está ocurriendo. Por ejemplo, en foot ulcer, que es úlcera del pie, la palabra que indica una acción es úlcera, porque el pie es simplemente un órgano, una parte física de nuestro cuerpo que está estático, que no se mueve, que está ahí. Es pie. Simplemente eso no indica nada. Lo que indica una acción es la úlcera, que es un proceso, una enfermedad que lleva un cierto estadio, una cicatrización. Bueno, para que me entiendan, mi gente, básicamente es eso, esa palabra que indica una acción. En este caso de la úlcera del pie, es la úlcera la palabra que indica pues que algo está ocurriendo. La palabra que vamos a ir a buscar en el índice no es foot, es úlcera. ¿Se entiende? Entonces vamos al siguiente. Dice, aquí en el índice alfabético es donde buscamos el main term o el diagnóstico, que siempre va a ser el primer punto de contacto cuando buscamos un código. No vamos directo a la lista tabular, que es donde vamos a ir la parte final. Primeramente, vamos al índice alfabético cuando queremos buscar un código de una enfermedad. Entonces, tenemos que conocer que el índice tiene 2 partes. Tiene primeramente el índice de Disease and Injuries. Esta parte incluye la tabla de neoplasma, que es donde se encuentran todos los diagnósticos de neoplasia o cáncer, y la tabla de las drogas, que es donde encontramos todos los medicamentos, los químicos relacionados a los diagnósticos o a lesiones. En este caso son causas externas, ¿vale? Son códigos de causas externas, no son enfermedades ni disease, o sea, no son condiciones, diagnóstico como tal, lo que vamos a encontrar en este apartado del índice, ¿vale? Y estos códigos lo que hacen es que describen qué causó el diagnóstico, qué causó la enfermedad o dónde ocurrió, ¿vale? Esto es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al índice. Estas son estas 2 partes y lo que incluye cada una. Entonces veamos unos ejemplos de main term o término principal, que son palabras que al principio se hace un poco difícil porque cuando vamos a buscar en el índice
Si cogemos la palabra incorrecta, el término incorrecto a la hora de buscar, perdemos mucho tiempo, ¿vale? Entonces por eso es muy importante esta parte. Aquí, como le decía, en hair failure, la palabra es failure. El término principal aquí es failure, no es hair. Porque hair no indica ninguna acción, no indica nada, simplemente es el corazón y ya más nada. Failure es la palabra principal que tenemos que ir al índice a buscar. Hay que tener eso en cuenta. En la parte 2, chronic kidney disease. Aquí tenemos chronic, tenemos kidney, tenemos disease. Puede confundirse buscar en kidney, pero no. Aquí la palabra es disease. No es chronic, no es kidney. Chronic no indica ninguna acción, simplemente chronic, agudo o crónico, no indica nada. Kidney, como dijimos, es una parte del cuerpo. Todo aquello que sean parte del cuerpo, pues normalmente no tienes que buscarlo en el índice por esa palabra, ¿vale? Número 3, Major Depression Moderate o MDD. Aparece mucho así con ese término MDD. Igual que Chronic Kidney Disease aparece mucho con el término CKD. Entonces, aquí la palabra que tenemos que buscar es Depression. ¿Por qué? Porque Major, que es mayor, no nos dice nada. Moderate simplemente nos está clasificando el estadio de la enfermedad, que es moderada, pero no está diciendo nada. Aquí la palabra que tenemos que buscar en el índice es depresión. Depression. Ok, entonces estamos aquí enfrente del libro ICD-10-100. Vamos a abrirlo para mostrarles cuáles son las partes de las que estamos hablando anteriormente. Como pueden ver, este libro, toda esta parte que es colorida, esta es la lista tabular. Entonces, esta otra parte que tenemos acá es la parte del índice. Aproximadamente aquí vamos a tratar de coger la A. Ok, el índice empieza acá. Esta es la primera parte que tenemos que ir a buscar la palabra. Es acá donde primero empezamos buscando. Entonces, vamos a empezar a buscarlo y vamos a poner como ejemplo CKD Stage 3 o Chronic Kidney Disease o enfermedad renal crónica estadio número 3. ¿Vale? Entonces, como dije, la palabra es Chronic Kidney Disease. Aquí el main term es disease. No es chronic, no es kidney, es disease. Entonces vamos a ir a la D. Como pueden ver, aquí todo está ordenado alfabéticamente. Vamos a ir a la D. Normalmente se le debe poner unos tabs, que yo no se lo tengo puesto, pero se lo recomiendo a ustedes que se lo pongan para que se orienten con lo que es las letras. Aquí, como pueden ver, es donde empieza la palabra disease. Y vamos a buscar, luego de disease, vamos a buscar chronic o kidney, algo que se relacione con kidney o con chronic. Entonces vamos a ir, ¿ves? Como viene la A, luego viene la B, luego C, vamos a buscar la K, que es la de kidney. Ok. Estamos en la H. HIJK. Todavía falta. Kidney. Mírala acá. Entonces aquí tenemos a kidney. ¿Vale? Y tenemos este código N28.9. Dice que es Kidney Functional Pelvis. No estamos codificando Chronic Kidney Disease estadio 3. Tenemos crónico 18.9. Simplemente aquí teníamos Chronic Kidney Disease. Es esto, 18.9. Pero ese no es el diagnóstico. El diagnóstico es estadio 3. Chronic Kidney Disease estadio 3. Por lo tanto, tenemos aquí el hipertensivo. Aquí te manda a ver hipertensión y kidney. Tenemos el estadio 1, el estadio 2, el 3, 3A, 3B, 4, 5. Entonces, como dijimos que era el 3, tenemos que codificar a este, al N1830. ¿Por qué no el 3A o el 3B? Bueno, porque el diagnóstico dice estadio 3. Si dijera 3A, codificamos N1831, o si diría estadio 3B, codificaríamos el N1832. Pero en este caso solamente estadio 3. No tenemos que confundirnos, que a pesar de que es la misma enfermedad, son estadios diferentes. Entonces, aquí el código sería N1830, pero todavía no hemos terminado. Esto es solamente para tener una referencia del código que vamos a usar y vamos a buscar en la lista tabular N18.30. Entonces,
esta lista está igual en orden alfabético por las letras. Vamos a buscar la N. Ok, la N está después de la M. Ok, como ven aquí todo es por color. La N tiene este colorcito verde así. N1830, ¿verdad? Entonces tenemos acá N18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.30. Fíjense que no es lo mismo N18.3 que N18.30, son dos códigos diferentes. De hecho, todos los códigos que tienen este simbolito rojo al lado es una señal de stop. Nunca codifiquen este código que tiene el codiguito, el simbolito con el número rojo. Disculpen, con el botoncito rojo al lado. Nunca se codifica este MINTER. Nunca. Este código, ni este N18, ni N18.3, ni ninguno de estos que están viendo aquí. Vale, siempre tenemos que pasar para el siguiente. En este caso es N1830, Chronic Kidney Disease, estadio 3, inespecífico. Entonces, este es el código que tenemos que codificar. Ahora, siempre, como dije, lo último que hacemos después de mirar el diagnóstico y ya saberlo en la tabular list es mirar los guidelines. En este caso está diciendo ya cuáles son para que tú vayas a buscarlo y lo leas. Esto no es siempre obligado a hacerlo cuando tú lo conoces, ¿verdad? En este caso ya me lo sé, pero cuando estamos empezando sí tenemos que irlo revisando. Entonces aquí está diciendo que cuando vayas a codificar un código del N18, tienes que codificar primero alguna enfermedad asociada como una diabetes o una hipertensión. En este caso dijimos que íbamos solo a codificar el diagnóstico de N1830 o de Chronic Kidney Disease, suponiendo que el paciente no tiene ninguna enfermedad asociada como diabetes o hipertensión, ¿vale? Y lo otro que dice es que use un código adicional para identificar si tiene algún estatus de trasplante. Dice aquí bien claro, si aplica, pero como dijimos, solamente vamos a codificar eso para que aprendan. Aprender a usar los guidelines es otro video que quiero hacer porque esto es súper importante. Súper importante también aprender a usar todos los guidelines. Vale, mi gente, eso es todo por el video. Es solamente para que aprendan cómo se busca un código en el libro ICD-10.